El acuerdo de Don Mauricio. Historia de terror basada en hechos reales dirigida por Crónicas del Terror. En el corazón de Yucatán, entre la selva densa y los vestigios de las antiguas civilizaciones mayas, existía una vasta hacienda llamada San Isidro de las Ánimas. Su dueño, Don Mauricio Estrada, era conocido por su inquebrantable ambición y su insaciable deseo de riquezas. Aunque poseía vastas tierras y trabajadores que lo respetaban y temían por igual, no estaba satisfecho. Quería más. Quería que su hacienda fuera la más próspera de toda la península. Los rumores sobre don Mauricio lo envolvían en un aura de misterio. Algunos decían que su fortuna provenía de prácticas oscuras. Otros aseguraban que se había encontrado con un extraño en un cruce de caminos al anochecer. Ninguno de los peones se atrevía a hablar de ello, en voz alta. Pero todos notaban que desde aquel día la cosecha era abundante. El ganado nunca enfermaba, y su riqueza parecía no conocer límites. Una noche, la luna llena se alzaba sobre los campos de maíz, bañándolos con su luz plateada. Don Mauricio salió solo hacia el viejo árbol de ceiba, que se alzaba en el centro de la hacienda. La ceiba era sagrada para los mayas, un portal entre el mundo de los vivos y el Xibalbá, el inframundo. Sin embargo, don Mauricio no temía las supersticiones. «He cumplido mi parte del trato», dijo al viento. El aire se volvió denso, la temperatura bajó, y un hedor sulfuroso impregnó la atmósfera. De entre las sombras emergió una figura alta y delgada, vestida con ropajes oscuros. Su rostro no tenía facciones definidas, pero sus ojos ardían como brasas encendidas. «Tu hacienda prospera, don Mauricio», dijo la voz gutural del ente. «Pero toda deuda debe pagarse». Don Mauricio tragó saliva. En su arrogancia, nunca había pensado en el precio real de su trato. «Dijiste que tendrías riquezas ilimitadas por 7 años», continuó la figura. «Y el tiempo ha llegado a su fin». La sangre de don Mauricio se heló. ¿7 años? Había pasado tanto tiempo ya. Intentó negociar, ofrecer más tierras, más sacrificios. Pero el ente solo rió, un sonido hueco y cruel. «Tu alma me pertenece, Mauricio, pero te concederé una oportunidad», susurró la sombra. «Si logras escapar de mí hasta el amanecer, serás libre». Sin más advertencia, la figura desapareció en un torbellino de sombras, y un viento helado sacudió la ceiba. Don Mauricio corrió como nunca antes lo había hecho. No se atrevió a regresar a la hacienda. Sabía que el ente lo encontraría allí primero. Se internó en la selva, entre la espesura, donde los jaguares acechaban, y las sombras parecían moverse por sí solas. El viento susurraba su nombre. Cada vez que miraba sobre su hombro, sombras alargadas se deslizaban entre los árboles. Sus pasos resonaban en la tierra húmeda, pero también escuchaba otros, más pesados, más veloces. El ente lo seguía. Don Mauricio tropezó y cayó en un pequeño cenote seco. Se arrastró por la tierra. Su respiración era agitada. Su corazón latía con furia. Desde arriba, vio cómo la silueta negra se detenía al borde del cenote. No tenía prisa. La figura descendió lentamente, sus movimientos fluidos y antinaturales. Don Mauricio gritó, escarbó en la tierra, buscando algo, cualquier cosa para defenderse. Sus dedos tocaron algo frío y metálico, un viejo machete oxidado. Con la desesperación ardiendo en sus venas, se levantó y blandió la hoja. La figura se detuvo, y por primera vez, pareció sonreír. «¿Crees que un arma terrenal puede detenerme?», susurró con burla. Don Mauricio no respondió. En un acto de pura desesperación, se cortó la palma de la mano con el machete y trazó un símbolo sobre la roca con su propia sangre. Un símbolo que los ancianos mayas solían dibujar para sellar pactos con los dioses. La sombra pareció vacilar por un instante. Los gallos comenzaron a cantar en la lejanía. La luz del alba se filtraba entre los árboles. Don Mauricio sintió una chispa de esperanza. Estaba a punto de ganar.
Pero la sombra se arremolinó y, en un instante, se abalanzó sobre él. Garras invisibles lo sujetaron del cuello, levantándolo en el aire. Don Mauricio pataleó. Intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. «No puedes huir de lo inevitable, Mauricio», susurró el ente, su voz llena de triunfo. Con un último esfuerzo, don Mauricio extendió su mano ensangrentada y tocó la figura oscura con el símbolo sagrado. Un grito ensordecedor resonó en la selva. La sombra se retorció. Su forma se desmoronó en una neblina negra. Don Mauricio cayó al suelo, jadeante. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte. Había ganado. Pero algo estaba mal. Su piel se sentía seca, su cuerpo pesado. Miró sus manos y vio cómo su carne se tornaba gris, como si el tiempo se estuviera devorando su existencia. Su piel se cuarteó, sus huesos crujieron. La deuda había sido pagada, pero su cuerpo ya no le pertenecía. A la mañana siguiente, los trabajadores de la hacienda encontraron su cadáver junto al árbol de ceiba, con una mueca de horror grabada en su rostro, y su carne marchita como si hubieran pasado siglos desde su muerte. Desde entonces, la hacienda San Isidro de las Ánimas quedó abandonada. Los pobladores evitaban acercarse, pues decían que por las noches se escuchaban murmullos en maya antiguo y que una figura oscura deambulaba entre los campos secos. Y en la ceiba maldita, aún se puede ver la silueta de un hombre arrodillado, susurrando súplicas que nadie escucha. Porque cuando se hace un trato con el diablo, nunca se gana realmente. La fábrica del diablo. En el corazón de Puebla, entre callejones envueltos en neblina y edificios antiguos, que parecían susurrar historias olvidadas, se erigía una fábrica textil de ladrillos oscuros y ventanales sucios por el tiempo. La gente del pueblo la llamaba la fábrica del diablo. A finales del siglo XX, don Evaristo Salazar, un empresario textil de gran renombre, fundó la fábrica con la promesa de convertirla en la más próspera de la región. Sin embargo, sus comienzos fueron difíciles. Las máquinas fallaban, la producción era escasa y los trabajadores se quejaban de sucesos extraños. Herramientas que desaparecían, voces murmurando en los pasillos vacíos y sombras moviéndose entre las máquinas. Desesperado por el fracaso, don Evaristo comenzó a frecuentar la compañía de un hombre misterioso que vestía de negro y cuyas visitas siempre coincidían con noches de tormenta. Poco después, la fábrica comenzó a prosperar de manera inexplicable. Las máquinas funcionaban sin fallos, las telas eran de la mejor calidad y la producción se duplicó en cuestión de semanas. Los obreros, aunque aliviados por la estabilidad, notaban algo inquietante. En las noches, los telares seguían funcionando por sí solos, incluso cuando nadie estaba allí. Algunos aseguraban escuchar risas ahogadas y gruñidos provenientes de los almacenes. Con el paso de los años, la leyenda se propagó. Don Evaristo había hecho un pacto con el mismísimo diablo. Se decía que había vendido su alma a cambio de éxito, pero había una condición. Cada año, un trabajador debía desaparecer en las entrañas de la fábrica como pago. Los desaparecidos eran jóvenes obreros recién llegados, siempre aquellos que trabajaban el turno nocturno. Jamás se encontraba rastro alguno de ellos. La mayoría de los empleados preferían no hacer preguntas, pero el miedo crecía con cada ausencia. En 1923, un joven llamado Tomás Sánchez llegó a la fábrica en busca de empleo. Había oído los rumores, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. Se incorporó al turno nocturno y, desde su primera noche, notó que algo no estaba bien. Las sombras parecían cobrar vida, y los murmullos en las paredes se intensificaban al avanzar la madrugada. Una noche, Tomás decidió investigar. Mientras recorría los pasillos oscuros, notó que una de las máquinas antiguas seguía funcionando, a pesar de que estaba desconectada. Al acercarse, descubrió algo que lo dejó sin aliento.
Un rastro de sangre se extendía desde la base del telar hasta una puerta de hierro que nunca antes había visto abierta. Tomás empujó la puerta y descendió por una escalera de piedra húmeda. Bajo la fábrica, encontró un sótano oculto iluminado por antorchas mortecinas. En el centro de la habitación, un círculo de símbolos arcanos estaba dibujado en el suelo. A su alrededor, había restos de ropas viejas y huesos humanos. De repente, escuchó un gruñido profundo. Algo se movió en las sombras. Una figura se materializó entre la penumbra. Un ser alto, de piel correosa y ojos incandescentes. Lo observaba con una sonrisa retorcida. «Has visto demasiado», susurró una voz gutural. Tomás intentó huir, pero algo invisible lo sujetó. Sintió su cuerpo inmovilizado, como si fuerzas más allá de lo humano lo retuvieran en su lugar. Justo cuando la criatura se abalanzaba sobre él, la campana de la fábrica repicó, anunciando el amanecer. El demonio se detuvo y lanzó un rugido frustrado. Con un movimiento brusco, soltó a Tomás y desapareció en la oscuridad. Temblando, el joven corrió hasta la superficie y, sin mirar atrás, abandonó la fábrica para siempre. Días después, un incendio inexplicable consumió la fábrica. Algunos testigos aseguraron haber visto una figura en las llamas, riendo con voz grave, mientras el edificio colapsaba. Don Evaristo nunca fue encontrado entre los escombros. Se decía que el diablo había cobrado su deuda final. Desde entonces, las ruinas de la fábrica permanecen como un recordatorio sombrío del precio de la ambición desmedida. Aquellos que se atreven a acercarse afirman que, en las noches sin luna, aún pueden escucharse los ecos de las máquinas funcionando y los gritos ahogados de las almas atrapadas en el pacto maldito. Porque cuando se hace un trato con el diablo, nunca se paga con dinero, sino con sangre.